Hola hermosos amigos, Dios te bendiga rica y abundantemente. Yo soy la doctora María Manjapane, psicóloga cristiana y ministro ordenada no denominacional con la Asociación de Ministros de los Estados Unidos, División de Georgia. Me gusta usar este canal para la gloria de Dios y Él puso en mi corazón que iniciara un estudio bíblico, así que lo estoy haciendo por tópicos. El tópico de hoy es cuando Jacob se va a encontrar con su hermano Esaú luego que había huido, porque él había engañado a Esaú cuando recibió la bendición de su padre Isaac y Esaú lo quería matar. Así que Jacob tuvo que irse a vivir con su tío Labán. Ahora es cuando regresa 20 años después. La Biblia es el estudio de el amor de Dios por nosotros. Es una historia de amor, porque Dios quería tener una familia, por eso nos quiere a ti y a mí. Dios te ama. Y si te preguntas cómo puedes ser parte de la familia de Dios, también te lo voy a explicar. Me gustaría invitarte a que te suscribas al canal si no lo has hecho y que le des me gusta a este video para que entonces otras personas también lo reciban, ya que así el algoritmo de YouTube lo presentará a más personas. Así diseminamos la gloria y la palabra de Dios. Primera de Corintios 15, 3 al 4 dice, en primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que, conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Romanos 10, 9 al 13. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será defraudado, porque no hay diferencia entre el que es judío y el que no lo es, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Dios es amor y Dios te ama y quiere que pases la vida eterna con Él. Si murieras mañana, ¿sabes a dónde irías? Bueno, debes ir al cielo porque es tu hogar y fuiste creado para ello. El camino de regreso a casa es aceptando a Jesús como tu Señor y Salvador. Cuando seas salvo, Jesús te llamará amigo. En contraste con el cielo, hay un lugar llamado infierno que fue creado para Satanás, los ángeles caídos y sus demonios. Tristemente, Satanás está seduciendo a la gente con mentiras y algunas personas están cayendo en la trampa y pueden ir al infierno cuando no fue diseñado para la gente. Los pasos para la salvación los tengo en cuatro pasos básicos. Número uno, arrepiéntete de tus pecados. Dios conoce tu corazón, lo que piensas, lo que has pensado, Él sabe todo lo que has hecho y lo que no has hecho. Él quiere que vengas como estás, que no te sientas culpable de que, ay, que hice tal cosa mal y Dios no me va a querer, me tengo que limpiar antes de venir a Dios. No, Él te quiere en la situación que estés, porque luego que la aceptes, entonces Él empieza a enseñarte a llevar el camino de santidad. Número dos, pídele perdón a Dios. Número tres, confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador en voz alta. Repite conmigo, Jesús, me arrepiento de mis pecados. Por favor, perdóname y entra en mi vida. Número cuatro, encuentra una iglesia que crea en la Biblia y ahora eres amigo de Jesús. Jesús viene pronto. Jesús dijo que Él regresará por su pueblo en lo que se llama el rapto, donde nos encontraremos con Él en las nubes y recibiremos nuestros nuevos y gloriosos cuerpos. Este es un día feliz, un día de celebración. Este evento sucederá antes de la tribulación del mundo. Como creyentes, no estamos designados para la ira de Dios,
que vendrá a la tierra como la tribulación cuando el anticristo se levante. ¿Qué hacer mientras tanto? Continuar orando sin cesar. Sé alegre, agradecido, ayuda a los demás. Continúa viviendo tu vida y haz el bien. Lee la Biblia. Aquí dejo unas recomendaciones para comenzar. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Primera de Tesalonicenses 5, 4. Primera de Corintios 15, 51 al 52. Apocalipsis 3, 10. Romanos 10, 9. Y Juan 3, 16. Y aquí en pantalla hay un código QR que puedes escanear con tu teléfono y así accesas una Biblia gratis en línea, en el internet. Y ahí mismo puedes ver una aplicación que puedes bajar, descargar a tu teléfono y así tendrás la Biblia siempre contigo. Ahora que eres parte de nuestra familia, me gustaría regalarte este prendedor botón que dice God is Love, el nombre de mi canal en YouTube. Y nos puedes escribir a nuestra página en internet y con mucho gusto te lo enviamos. Y si tienes alguna petición de oración, también escríbenos en esa página que está aquí enseñadita abajo y con mucho gusto oraremos por ti en el nombre de Jesús. En el estudio de hoy, Jacob había pasado 20 años trabajando para su tío Labán. Se había casado con las dos hijas de Labán, Raquel y Lía. Y en este momento Dios les reveló que era hora de regresar a Canaán, la casa de sus padres, que esa fue la promesa que Dios le dio hacía 20 años atrás, cuando Jacob estaba caminando hacia la casa de su tío en Harán. Entonces, ya a este momento, Jacob tiene una familia de 11 hijos y una hija. También había acumulado ovejas y cabezas de ganado. Después de 2 décadas de esconderse de su hermano Esaú, había llegado el momento de volver al hogar a enfrentar esos pecados del pasado. En un momento de su regreso a Canaán, Jacob tuvo una lucha cuerpo a cuerpo con un ser que él mismo identificó como Dios. Esa experiencia lo transformó, lo bendijo y lo exaltó. En la lección de hoy se nos recordará que la reconciliación con Dios prepara el camino para la reconciliación con nuestro prójimo. Este pequeño resumen lo obtuve de Scribit, subido por RDLS 0304, el 14 de octubre de 2018. Cuando Jacob estaba de camino hacia Harán, la ciudad de su tío Labán, él se había acostado a dormir y tuvo un sueño. Él vio que subían ángeles y bajaban por una escalera y sintió temor cuando él despertó porque dijo, aquí está la presencia de Dios. En Génesis 28, 20 al 22, Jacob hizo un voto con Dios allí mismo, hacía 20 años, y dijo, si Dios me acompaña y me protege en este viaje que ahora hago, y me da pan para comer y ropa para vestirme, y me hace volver en paz a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Esta piedra que he levantado como pilar será casa de Dios, y de todo lo que me des, apartaré el diezmo para ti. Así que en este momento, cuando él hace el voto, hay 4 puntos importantes, porque todavía él no está en una relación íntima con Dios. Eres bendecido, Dios lo ha escogido, él ama a Dios, pero todavía le falta, le falta. En el punto número 1, Jacob levanta la piedra como casa de Dios porque la presencia de Dios está allí y se compromete a darle el diezmo. Eso entonces se completa luego que él se vuelve rico porque ahora que está viajando no tiene nada más que su ropa, lo que lleva puesto. Punto número 2, Jacob promete el diezmo de Dios, pero aún Jacobo no tiene salario o pertenencias en ese momento, hacia 20 años atrás. Cuando él llega a Harán, lo que hace es trabajar para Labán para pagar la dote de Raquel y Lía. Punto número 3, Jacob hace una promesa condicional a Dios de que lo protege en el viaje,
de que le provea con ropa y que le provea con comida. En el punto número 4, entonces aquí se ve condicional este voto de Jacob hacia Dios. Él dice, si la petición se cumple, entonces el Señor será su Dios. En ese momento, hacía 20 años, no se había completado. Esto se completa luego que él tiene la lucha con el ángel de Dios. Así que 20 años atrás no tenía una relación íntima con Dios y luego de esa lucha de encontrarse a sí mismo y encontrar al Dios verdadero y tener una relación íntima con Él como su amigo, entonces es que Él eh, completa esta parte de que el Señor será su Dios, ahora es su Dios, en esto que vamos a ver hoy. Jacob sale de Harán huyendo de Labán, ya que éste no le dejaba irse. Él lo había hecho trabajar 14 años por sus dos hijas, luego 6 años más, cambiándole cada vez el salario o qué ovejas iba a obtener, que esto fue cuando el evento de las ovejas que eran salpicadas de color o eran negras, que eran de Jacob, pero entonces cuando Labán veía que Jacob se estaba haciendo rico, cambiaba la estrategia o cuál era la meta, pero Dios estaba con Jacob todo el tiempo y Dios fue el que le dio la estrategia a través de un sueño de que las ovejas, aunque él las viera blancas, Dios le dio la estrategia de que aunque viera las ovejas blancas, estas cuando parieran iban a ser de colores, iban a tener rayas e iban a ser negras. Y así fue que Jacob se hizo rico. Entonces Jacob salió huyendo porque le tenía miedo a Labán. Pensó que le iba a quitar a sus hijas y ya que Labán lo tenía casi como preso porque no lo dejaba ir, lo tenía trabajando y trabajando por 20 años. Y Jacob no tenía, como quien dice, nada de él, hasta que entonces hubo este acuerdo, ¿verdad? Que Dios le dio la estrategia a Jacob de las ovejas con que fueran pintadas. Es cuando ellos salen, huyen de Harán, Raquel se robó los ídolos de su padre para tener cómo heredar las tierras de él. Entonces Labán se enfureció cuando no encontró los ídolos, él no sabía quién se los llevó y persiguió a Jacob. Él en el sueño tuvo, perdón, en el camino tuvo un sueño donde Dios le dijo a Labán que no le hiciera nada malo a Jacob. O sea, que ya Dios conocía la intención del corazón de Labán, que era hacerle daño a Jacob, posiblemente quitarle todo, como ya lo había engañado antes tantas veces y quitándole las cosas. Y Dios le dijo que no lo hiciera. En Génesis 31:24 dice, pero esa noche Dios se le apareció en un sueño a Labán el arameo y le dijo, mucho cuidado con comenzar a hablarle a Jacob bien y acabar mal. Cuando Labán finalmente encontró el campamento de Jacob, buscó los ídolos en todas las tiendas y no los encontró, porque Raquel se sentó sobre ellos. Entonces, así que vemos que Raquel tenía tendencias paganas y por eso al final no fue la esposa predilecta. Cuando ya Jacob maduró, entró en una relación íntima con Dios, ahí fue que él se dio cuenta que la esposa que le convenía era Lía. Y ya su padre Isaac le había dicho, ve y busca una esposa en la casa de Labán, una, pero él buscó dos y se metió en doble problemas. Entonces, Elías se convirtió en la esposa predilecta y fue enterrada con los antepasados, Moisés, perdón, Abraham, Sara, Isaac y Rebeca. Lea también fue madre de Leví, de donde descendieron Moisés y Aarón y los sacerdotes levitas. Y también madre de Judá, de donde descendieron el rey David y Jesús. Labán y Jacob hicieron un pacto de que no cruzarían uno la tierra del otro. Y allí levantaron unas piedras como evidencia de ese pacto que hicieron. En Génesis 32, 1 al 21 nos dice, al seguir Jacob su camino, les salieron al encuentro ángeles de Dios. Cuando Jacob los vio, dijo, este es un campamento de Dios. Así que aquel lugar lo llamó Mahanayi. Qué interesante, qué bonito que allí había un campamento de los ángeles de Dios. Y es que ir a Israel es una experiencia que uno se da cuenta que la presencia de Dios
aún esté allí. No me extrañaría que este campamento de ángeles aún esté allí también. Jacob envió delante de sí mensajeros a Esaú, su hermano, que estaba en la tierra de Seir, en el campo de Edom, y les dio las siguientes instrucciones. Díganle a mi señor Esaú, de parte de su siervo Jacob, hasta ahora he estado viviendo con Labán. Tengo vacas, asnos y ovejas, y también siervos y siervas. Envió a decir esto a mi señor para pedirle que me trate con bondad. Los mensajeros volvieron a Jacob y le dijeron, fuimos a ver a tu hermano Esaú, y también él viene a recibirte. Con él vienen 400 hombres. Jacob sintió mucho miedo. En su angustia, dividió en dos campamentos a la gente que venía con él, lo mismo que a las ovejas, las vacas y los camellos. Y dijo, si Esaú viene contra un campamento y lo ataca, el otro campamento podrá escapar. Y aquí Jacob siente temor, él todavía no tiene una relación íntima con Dios y parece que se le olvidó que ya Dios le había dicho hacía 20 años que lo iba a proteger. Así que él aquí está haciendo su propia estrategia humana sin consultar a Dios y dividió los campamentos para que si uno perecía, el otro sobreviviera. También dijo Jacob, Señor, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, tú me dijiste, vuelve a tu tierra con tus parientes y yo te trataré bien. Ah, bueno, aquí sí se acordó, perdón, se acordó de lo que Dios le había dicho. Y sigue en el verso 10. Yo soy menor que todas las misericordias y que toda la verdad con que has tratado a este siervo tuyo, pues crucé este Jordán solamente con mi cayado, y ahora he llegado a poseer dos campamentos. Por favor, líbrame de la mano de mi hermano Esaú, porque le temo, no sea que venga y hiera a la madre junto con los hijos. Tú has dicho, yo te trataré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, tan numerosa que no se podrá contar. Esa noche Jacob durmió allí, y de lo que le vino a la mano tomó un presente para su hermano Esaú. 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas recién paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, y 20 asnas y 10 borricos. Aquí podemos ver cuán rico era Jacob al tener todos estos animales. En el verso 16 sigue, a cada uno de sus siervos le entregó una manada y les dijo, adelántense a mí y dejen un espacio entre una y otra manada. Al primero le ordenó, si mi hermano Esaú te encuentra y te pregunta, ¿quién es tu amo? ¿A dónde vas? ¿Para quién es esto que vas arreando? Respóndele, es un presente que tu siervo Jacob te envía a ti, mi señor Esaú. Mira, él mismo viene atrás de nosotros. Al segundo también le dio órdenes, lo mismo que al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas. Les dijo, esto es lo que dirán a Esaú cuando lo encuentren. Y le dirán también, tu siervo Jacob viene atrás de nosotros. Y es que pensó, voy a calmar su enojo con el presente que va delante de mí. Después de eso lo veré cara a cara, tal vez me perdone. Y así el presente avanzó delante de él, y esa noche se quedó a dormir en el campamento. Jacob pasó a su familia al otro lado del arroyo y él se quedó a dormir en el sitio solo. Allí fue que tuvo la lucha con el ángel de Dios. Esto pues se puede, fue una lucha cuerpo a cuerpo y también espiritual. Así que podemos identificarnos con esto cuando tenemos nuestras luchas espirituales también. Pero esa misma noche se levantó, tomó a sus dos mujeres, sus dos siervas y sus 11 hijos, y cruzó el vado de Jaboc. El vado es la parte del arroyo por donde podían caminar. Los tomó y los hizo cruzar el arroyo con todas sus posesiones. De modo que Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta la salida del sol. Pero cuando ese hombre vio que no podía vencerlo, lo golpeó en la coyuntura de su muslo
y en la lucha el muslo de Jacob se descoyuntó. El hombre dijo, déjame ir, porque ya está saliendo el sol. Pero Jacob le respondió, no te dejaré ir si no me bendices. Aquel hombre le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Aquí el ángel de Dios le está haciendo esa pregunta, pero ya Dios sabe cuál es tu nombre, pero lo hace con la intención de entonces darle un nuevo nombre a Jacob. Y el hombre dijo, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Aquí él ha luchado con los hombres por toda la batalla que tuvo con Labán y entonces también engañó a su hermano Esaú y a su padre Isaac, así que tuvo que huir, así que estuvo luchando por su vida porque tuvo que huir. Aquí luchando con Dios porque entonces no tenía esa relación íntima, así que en su espíritu tenía la lucha interna con Dios. En este caso, con Jacob fue cuerpo a cuerpo y espiritual también, que entonces ahí, aquí es que se rinde totalmente a Dios y establece su relación íntima con Dios. Verso 29. Entonces Jacob le preguntó, ahora hazme saber tu nombre. Y aquel hombre respondió, ¿para qué quieres saber mi nombre? Y lo bendijo allí. Así que vemos que Dios no revela su nombre hasta siglos después cuando Moisés saca a las 12 tribus de la esclavitud de Egipto. Y allí en el desierto de Sinaí fue que Dios reveló su nombre, que es Yahweh. En el versículo 30, a ese lugar Jacob le puso por nombre Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sigo con vida. El sol salía cuando Jacob, que iba cojeando de la cadera, cruzó Peniel. Por eso hasta el día de hoy los israelitas no comen el del tendón que se contrajo y que está en la coyuntura del muslo, porque aquel hombre golpeó a Jacob en esta parte de su muslo, en el tendón que se contrajo. Cito lo siguiente de la página Apuntes Teológicos por Osmani Cruz. La página web se llama así mismo apuntesteológicos.es. Él elabora unas estrategias refiriéndose a Jacob, mezcla de fe y de sentido práctico. Divide su pueblo en dos campamentos. Angustiado como estaba, se dirige a Dios en oración y ruego para que le libre de su hermano, pues cree que él viene a matarlo para cumplir así el juramento que había hecho hacía 20 años. Orando con intensidad, Jacob recuerda a Yahweh el pacto que había hecho con su abuelo Abraham y la promesa divina de hacer un gran pueblo con su descendencia. Entonces no tendría sentido alguno si él y su familia morían a manos de su hermano Esaú. Jacob está centrándolo todo en conseguir la bendición de Dios a efectos de salvar su vida y todo cuanto tenía. No es que eso estuviera mal. Hemos de orar por nosotros y nuestras familiares para que seamos librados de todo mal. Pero Dios quiere ir mucho más allá y la lucha con el ángel y sus consecuencias nos informarán de ello. En ese contexto descrito, una vez que Jacob pasa a su extensa familia y a los ganados, el vado de Jaboc se quedó solo y tuvo lugar la lucha con el varón. Era una lucha que tenía que pelear solo, como nosotros. No podemos escondernos entre la multitud de la comunidad. Dios nos conoce a cada uno y cada una en particular. Y más pronto que tarde es necesario experimentar a Dios de una forma personal. Esto no nos hará más individualistas, sino más amantes y dependientes de Dios, de la comunidad y consecuentemente más capacitados para ser de bendición para ella. Llega un momento en la lucha que aquel varón le dice a Jacob que le suelte. No quiere que amanezca el día sin que aquella lucha terminara, pero Jacob está aferrado a él y no le suelta. Entonces aquel varón toca el encaje de su muslo y se desconyunta.
Con todo, Jacob no le suelta y ante la insistencia del varón para que le deje, Jacob le responde, no te dejaré si no me bendices. En la mente de Jacob está la idea de que la bendición era ser guardado de su hermano, como hemos visto. Seguramente esperaba recibir de parte del varón la promesa de que sería guardado del peligro que suponía para él, su hermano Esaú. En cambio, el varón le hace una pregunta a Jacob. ¿Cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. ¿Por qué le hace esa pregunta? ¿Acaso no sabía el varón su nombre desde que nació? Sí, y también sabía que su nombre significa el que suplanta, engañador. De la breve conversación entre el varón misterioso, el ángel de Yahweh, y Jacob, se desprende que la pregunta que le hace el varón es intencional. Y aquí me aventuro a deducir algo que, aunque no dice el pasaje, tiene mucho sentido. Jacob era el representante divino en la línea de la promesa dada a Abraham, de ser bendición a todas las familias de la tierra. Eso fue lo que le recordó Jacob a Dios en su oración, para que le bendijera. Pero ¿acaso Dios debía dejar sin tratar la naturaleza mentirosa de Jacob? Debía pasar por alto su miserable engaño hecho a su padre anciano y ciego para recibir la bendición divina tal y como Jacob la concebía y exigía de Dios. Ciertamente no. Aquí vemos que entonces nos está explicando aquí el señor Cruz que tenía Dios que primero limpiar eso que tenía, esa tendencia de mentir, esa tendencia que tenía Jacob, para entonces recibir la bendición de Dios y establecer esa relación. Así cuando el ángel de Yahweh le pregunta por su nombre, él responde Jacob. Automáticamente el varón, Dios mismo, le cambia el nombre por el de Israel, pero no se nos dice nada más de lo que debió suponer. En el interior más profundo del ser de Jacob, la razón de aquel cambio de nombre. Lo que sí sabemos es que es difícil ser interpelados por Dios mismo respecto de cómo somos nosotros y nuestras acciones, sin que seamos conmovidos hasta lo más profundo de nuestro ser. Es en esa experiencia que, de forma necesaria e invariable, somos rotos interiormente y humillados hasta llegar a reconocer no solo lo que somos, sino lo que hemos hecho. Entonces, lo más probable es que las lágrimas fluyan a raudales, producidas por un sentimiento de indignidad, y que dura hasta que llegamos a saber que se ha producido una transformación en la esencia misma de nuestro ser, de parte de Dios. Es aquí donde me vienen a la mente las palabras del profeta Oseas, quien rememorando esta extraña experiencia escribió, en el seno materno tomó por el talón a su hermano, eso fue Jacob, y con su poder venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó, en Betel le halló, y allí habló con nosotros. Oseas 12, 3 al 4. En este pasaje citado, muchos siglos después e impulsado por el Espíritu Santo, Oseas dice, entre otras cosas, que Jacob lloró y le rogó al ángel. Eso es un símbolo de limpieza, es de llorar y rogar. Hay que situarse en el contexto de la angustia y el gran temor que tenía Jacob por lo que podía perder. Pero en aquella experiencia directa con Dios mismo, dice el profeta que Jacob lloró. Y ese lloro parece tener más que ver con el reconocimiento de quién era él y lo que había hecho, que con cualquier otra cosa. Es la visión de aquellos que, teniendo un encuentro con Dios, ven su indignidad como nunca la habían visto y percibido antes. Ahora sí estaba preparado para ser bendecido, experimentando un cambio interno y profundo. El cambio del nombre hablaría de esa transformación.
No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Después de aquella experiencia, Jacob salió renovado. Eso de lo cual muchas veces hablamos sin entender lo que supone a efectos, de ser tratados por Dios de forma profunda para que sea una verdadera renovación. Jacob supo que el encuentro que había tenido con aquel varón había sido con Dios mismo. Al igual que otros personajes del Antiguo Testamento habían experimentado, aquel varón era conocido como el ángel de Yahweh. Quienes le vieron y hablaron con él dieron testimonio de que vieron a Dios mismo. De ahí la declaración de Jacob: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Hoy no solo la salvación, sino la permanente renovación viene por un encuentro y la constante relación, comunión con el Señor Jesucristo, en cuyo rostro vemos el rostro de Dios el Padre. No podría ser de otra manera, puesto que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y esa luz comienza por alumbrarnos a nosotros mismos primero, para que veamos cómo somos realmente delante de él. Después de aquella noche de lucha, dice el texto, le salió el sol. A partir de entonces, Jacob comenzó con un nuevo día. Así que un nuevo hombre, un nuevo día, una nueva persona en Dios. Sigo con la cita. Una nueva etapa en su vida. Ya no volvería a ser el mismo. Por otra parte, la ruptura del tendón de la cadera de Jacob era una evidencia física de la ruptura interna de su yo interior. La cojera de Jacob daría testimonio de por vida del trato de Dios con él para que Jacob no lo olvidara nunca. Ya no sería más aquel engañador que había sido a lo largo de su vida. Por tanto, es bueno que nosotros, cuando somos tratados por Dios, también seamos conscientes de que, una vez rotos por dentro, nunca volvamos a ser lo que éramos antes de dicho trato. Pero la bendición de Dios sobre Jacob fue mucho más allá, alcanzando no solo a su transformación, que por supuesto él no esperaba, sino que alcanzó también a su hermano Esaú, quien cuando vio a su hermano Jacob, corrió a su encuentro y le abrazó y se echó a su cuello y le besó y lloraron. Qué hermoso. Aquí Dios le dio la bendición y el regalo de la reconciliación a estos dos hermanos. Y es todo por la intervención, la relación que entonces desarrolló Jacob finalmente, que también tocó el corazón de su hermano gemelo. Qué hermoso. Este encuentro de Saúl y Jacob nos muestra que cuando es Dios el que obra en los corazones, no hay resentimiento ni nada que pueda oponerse a su poder para sacar de raíz el pecado en todas sus formas. Aquel viejo juramento que pronunció Esaú: cuando llegue el día de la muerte de mi padre, mataré a mi hermano. Ay, qué terrible. Saltó por los aires y dio paso al perdón y a la reconciliación entre los dos hermanos. Jacob mismo reconoció que cuando vio el rostro de su hermano Esaú, no vio en él ninguna evidencia de ira ni resentimiento, ni amargura, sino algo muy diferente. Porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues con tanto favor me has recibido. Hace muchos años le oí decir al pastor Rodolfo Loyola, está es el señor Cruz citando: hace mucho ya con el Señor es difícil pelear con un hombre renovado. Y en parte tenía mucha razón. La verdadera renovación es producida por el Espíritu de Dios. Él está en control y producirá los mejores frutos en el hombre y la mujer renovados, e incluso en las personas que le rodean. Pues cuando los caminos del hombre son agradables a Yahweh, aun sus enemigos hace estar en paz con él. Al considerar esta historia detenidamente, vemos a unos hombres con una historia que, de no haber sido por la intervención divina, hubieran tenido un final muy diferente entre ellos.
tal vez trágico. Pero Dios tenía un propósito muy claro y por encima de las rencillas de los seres humanos que están bajo el propósito de Dios, Él mismo los guía e incluso les trata para que sean como Él quiere. Eso es una constante que vemos a lo largo de toda la escritura. De paso, siempre hemos de tener presentes las palabras del apóstol Pablo, quien de forma repetida ensalza el valor de las sagradas escrituras, las cuales nos proveen de enseñanzas, consejos, principios y ejemplos suficientes para aprender de todo el consejo divino. A Él sea la gloria. El encuentro de Jacob y Esaú está en Génesis 33. Y dice, Jacob levantó la vista y vio que Esaú venía acompañado de 400 hombres. Entonces repartió los niños entre Lía y Raquel y las dos siervas. Y aquí nos dice el orden que él siguió. Entonces en el versículo 5 dice, pero al levantar Esaú la vista y ver a las mujeres y los niños, preguntó, ¿y estos quiénes son? Y Jacob respondió, son los niños que Dios le ha dado a este siervo tuyo. Y antes de Jacob llegar hasta donde Esaú, en el verso 3 dice, que él se inclinó 7 veces hasta el suelo, hasta llegar cerca de su hermano. O sea, que iba caminando y se inclinaba, caminaba y se inclinaba, hasta que llegó donde Saúl, en esta, ¿verdad? Acción de humillándose, de pidiendo perdón a su hermano. Entonces Esaú dijo, en el verso 8, ¿qué te propones hacer con todos estos grupos que me he encontrado? Y Jacob respondió, he querido ganarme la buena voluntad de mi señor. Y Esaú dijo, ya tengo demasiado, hermano mío, lo que es tuyo es tuyo. Pero Jacob entonces insistió y Esaú lo aceptó. Luego Esaú le pide que se pongan en marcha en el versículo 12. Y Jacob le contestó, mi señor, sabe que los niños son débiles y que tengo ovejas y vacas recién paridas. Si se les fatiga en un solo día, pueden morir todas las ovejas. Ruego a mi señor adelantarse a su siervo, que yo iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y el paso de los niños, hasta alcanzar a mi señor en Seir. Luego de este encuentro, en el verso 27 nos dice que Jacob se fue a Sucot y allí se construyó una casa y unas cabañas para su ganado. Y es por eso que este lugar se llama Sucot. De regreso a Padán Aram, Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén, que está en la tierra de Canaán, y acampó delante de la ciudad. Por 100 monedas compró una parte del campo a los hijos de Hamor, padre de Siquén. Allí plantó su tienda y levantó un altar al que llamó el Eloé Israel. Qué hermoso, la primera vez que él usa el nombre de Israel. Así que luego de esta historia tan hermosa al final, dentro de todo el drama que hubo y el dolor y la traición al final, cuando Jacob entonces le entrega todo, su cuerpo y su espíritu, alma a Dios, que hasta lucha físicamente con el mismo Dios cara a cara, es cuando ahí él totalmente cede y confía plenamente en Dios. Y la confianza y la bendición fue tan grande que alcanzó a Esaú también y Esaú lo perdonó, Esaú lo abrazó, lo besó a su hermano querido. Así que en conclusión podemos decir que nuestra reconciliación con Dios hace posible nuestra reconciliación con otros. Dios es nuestro auxilio en tiempos de angustia y persecución. Si no hubiese sido por Dios, Jacob hubiese perdido todo cuanto había ganado trabajando con Labán. Si no fuera por Dios, Esaú hubiese matado a su hermano Jacob. Pero el cambio interior que él tuvo y la relación que estableció con Dios no lo permitió. Así que tenemos esperanza, amigos.
Que Dios te bendiga y que tengas un lindo día.